Por estar aquí hoy, como siempre, puntuales, creyendo que Dios va a hacer algo en sus vidas. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo hoy? Amén. Cada vez que abren las puertas de ese templo para que el Señor hable a través del predicador, es porque el Señor va a hacer algo. Amén. Antes de empezar, quería pedirles oración por alguien que nos acompañó un buen tiempo y parte de la iglesia para la ciudad de Bogotá por motivos de trabajo. Nuestra maestra de iglesia infantil, Omaris González, se va mañana para Bogotá, así imprevisto salió algo. Y entonces les dejo muchos saludos, oremos por ella para que el Señor la lleve. Es la voluntad de Dios por los testimonios que tal vez les contaremos en algún momento, de cómo le abrió las puertas el Señor para viajar, cómo no dejó nada pendiente aquí. Y bueno, que el Señor la lleve con bien, va con su hija, con su nuera y con su nieta azul a la ciudad de Bogotá. Amén. Entonces, bueno, damos gracias a Dios por su tiempo que estuvo con nosotros sirviendo aquí en la iglesia y por los testimonios que siempre dio de parte del Señor con nosotros. Igual esta sigue siendo su casa y oremos por ella entonces. Amén. Y ahora oremos por la palabra. Señor, te damos gracias por la palabra de hoy. Señor, gracias por el mensaje que traes. Gracias porque eres rey, Señor. Tú gobiernas, Señor, tú decides, Señor. Tú haces en nuestras vidas, Señor. Y tú quieres que te creamos, Señor. Que creamos en tu palabra, Señor. Que creamos lo que has dicho, Señor. Y que creamos que todo lo que nos dice, Señor, es porque forma parte, Señor, de ti mismo, Señor. Es palabra buena para nosotros, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Saludamos a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube también. Les pedimos que nos dejen un saludo a todos. A veces se conectan 12 y saludan 4. Entonces pedimos que nos dejen saber que están con nosotros. Amén. Y quiero que vayamos a Hechos 17:11, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y vamos a estar sobre ese pasaje y otros que nos van a servir de soporte para nuestra palabra de hoy, que es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Qué bueno, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Biblias de papel. Amén, qué bendición. Las Biblias de papel vienen los miércoles. Dice el Señor allí, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Amén. No sé cuántos habrán pasado por este versículo, lo habrán leído y habrán puesto atención a lo que el versículo dice, ¿cierto? Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda ¿qué? Avidez. Y todos los días, ¿qué hacían? Estaban las Escrituras para saber si era verdad lo que se les anunciaba. Amén. A eso está llamada la iglesia. La iglesia está llamada a que cada vez que les predican la palabra de Dios, la reciban con avidez, pero además que examinen si lo que se les está diciendo corresponde a la verdad que se ha anunciado. Lo que se nos ha anunciado es el Evangelio del Señor. Y lo que se les predica es la palabra de Dios, que forma parte de ese Evangelio, o el Evangelio forma parte de la palabra de Dios, pero nos dice que tenemos que tener cuidado y poner atención y examinar lo que se nos ha dicho con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Amén. La suma de sus palabras es la verdad, dice la Escritura. Así es de que tenemos que examinar la Biblia. ¿Y cuántos lo hacen? ¿Cuántos cogen lo que se dice aquí y van y lo comparan con la palabra de Dios? Es una buena pregunta para hacernos, ¿cierto? Yo siempre tuve esa costumbre, por desconfiado, ¿saben? Porque yo no creía tanto lo que me decían ahí, entonces yo escuchaba, copiaba, y después llegaba a la casa y revisaba, no el mismo día, pero sí al otro día, revisaba si lo que habían dicho allá correspondía a la verdad, porque de pronto aparecía por ahí primera a ver 3, 5, y no estaba en la Escritura, ¿cierto? La primera del pastor que estaba predicando y no estaba, y entonces había que tener mucho cuidado con lo que se decía, con lo que se hablaba desde el altar, y definitivamente comprobaba si el mensaje estaba alineado con la Escritura. A veces, muchas veces, hay algunas palabras que da el pastor que no están en la Escritura, no se salen del texto bíblico, pero que ayudan a soportar o a expresarlo, que eso es diferente a cuando alguien da como norma una palabra humana y la mete entre la palabra de Dios. Amén. Entonces la invitación es que siempre debemos, la Escritura dice, siempre tienen que escuchar y tienen que examinar, no con lo que ustedes conocen, no con lo que ustedes saben, no con lo que ustedes creen, sino con la verdad que es la palabra de Dios. Tenemos que examinar todo lo que escuchamos. Yo escucho prédicas
Yo leo prédicas y siempre voy al mensaje y voy a leer, si a confrontar si lo que están diciendo es o no cierto, si es verdad lo que se está predicando. Ahora, eso es lo que nos manda a hacer el Señor y eso es lo que dice este versículo. Tenemos que examinar lo que dice el predicador, tenemos que examinar el mensaje que nos dan, el consejo o la guía que nos dan debe ser examinada a la luz de la palabra. Pero muchas veces cuando salimos de aquí el domingo, porque los miércoles no hay tiempo, pero sí el domingo, salimos a comentar, digo comentar entre comillas, la palabra que escuchamos, ¿cierto? Y entonces se come el almuerzo favorito de los domingos después del servicio, se llama tacos al pastor, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que se habló, vamos a dejar lo que hizo el pastor, vamos a poner cuidado qué fue lo que dijo el pastor, pero es que el pastor vive en una realidad distinta, el pastor vive en una realidad por allá elevado, ¿cierto? Porque una cosa es lo que dice la Escritura y otra cosa es lo que se vive en este mundo. Porque una cosa es lo que el pastor predica y otra lo que verdaderamente vivimos en esta sociedad. Y es cuando empezamos a salirnos del contexto de examinar la palabra, cuando examinamos, en vez de examinar la palabra, examinamos al mensajero. Y entonces el pastor dijo la verdad, pero esa verdad no es aplicable, esa verdad no sirve, esa verdad es incompleta, ¿cierto? Porque es diferente decir, miren lo que dijo el pastor, que los milagros nos salvan, por decir algo. Miren lo que dijo el pastor, que es mejor estar en revelación que tener la información, ¿cierto? Porque el poder está en la revelación y no en la información como se dice actualmente. Y entonces no comentamos eso, sino el pastor cree que es fácil, que vivir ese mensaje es fácil, que hacer lo que dice la Biblia es fácil. Y entonces se complica en la vida y empezamos a hablar de un mensaje que puede ser verdad, pero lo transformamos en un mensaje que es muy difícil de aplicar. Y más aún, involucramos al mensajero de acuerdo a la convicción de lo que el mensajero está diciendo. Amén. Primera Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Este versículo lo aplicamos como es, escuchen todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? Entonces toman lo bueno y rechacen lo malo. Pero la verdad, él está diciendo, sométanlo todo a prueba. A prueba es, compárenlo con la palabra de Dios, retengan, cojan lo que es bueno, agarren lo que es bueno, péguense de lo que es bueno, ¿cierto? Y eviten toda clase de mal. Y esa toda clase de mal involucra las dos cosas. Tanto, ¿cierto? Como parte de lo que se haya hablado no corresponde a la palabra, evitémoslo. Pero también evitemos hacer comentarios que puedan hacer daño a nosotros mismos o a quien nos está escuchando. Tenemos que mirar con objetividad siempre que cuando estemos hablando de un mensaje de Dios, no podemos involucrar nuestra opinión porque la palabra de Dios no es para opinar. El Señor no hace sugerencias, el Señor da órdenes, mandatos, ¿cierto? Coloca decretos. Pero no dice, si quieres, puedes dejar de venir a congregarte. Él no dice, si quieres, puedes diezmar o no diezmar. Si quieres, debes obedecer o no obedecer. El Señor es estricto y claro en lo que define para que hagamos o no hagamos. Y tenemos que someterlo a prueba para tomar lo que es bueno, pero no caer en la trampa del enemigo de empezar a criticar la palabra de Dios para la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Por eso dice, eviten toda clase de mal, toda clase de mal. No dice, eviten lo que les dijeron que está mal, sino eviten toda clase de mal. Porque dentro de la conversación, dentro del examen, muchas veces colocamos nuestra opinión, como lo vamos a mirar ahorita. Amén. Toma lo bueno, rechaza lo malo, es lo que decimos. Pero además de rechazar lo malo, evitemos hacer el mal, que es lo que dice el mensaje realmente. No es toma lo bueno y no hagas nada. No es toma lo bueno y haz lo contrario, ¿cierto? Porque a veces recibimos la información, tenemos la revelación, pero no hacemos nada. Y eso es hacer mal, dentro de lo que está diciendo el versículo, es hacer el mal de todas formas. Amén. Y Juan 7:24 dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Esa palabra juzgar, ¿cierto? Aparece muchas veces y a nosotros nos dicen, es que usted no puede juzgar. Pero la palabra dice que juzguemos, y lo estamos leyendo, ¿cierto? No juzguen por las apariencias, más juzguen con justicia. Es más, la palabra de Dios dice que juzguen a sus pastores.
a ver si están hablando bien o mal, si están diciendo lo que es correcto o no es correcto, y cómo está su predicación alineada con la voluntad y la palabra de Dios. Pero ya sabes, si vas a juzgar algo que te están diciendo o a una persona, hazlo con justicia. ¿Y cuál es la justicia que tenemos que utilizar? La justicia de Dios. No es la nuestra. Aplica la justicia de Dios porque es que nosotros no tenemos una justicia propia. Y el versículo no dice, si vas a juzgar, hazlo de acuerdo a tu parecer, a lo que tú creas que es justo, sino de acuerdo a la justicia que el Señor nos ha enseñado. Así seremos objetivos. Pero cuando opinamos sobre algo, cuando criticamos a alguien, cuando juzgamos a alguien, cuando juzgamos un mensaje, cuando hablamos de que, y es que si nos dan palo santo en esta iglesia, ¿cierto? Estamos juzgando la palabra. Estamos siendo, y lo pensaba cuando estaba preparando el mensaje, estamos siendo atrevidos al decirle al Señor que es que nos está dando palo santo y pasar la palabra en un contexto que es un elemento de castigo, porque eso es lo que queremos decir, ¿cierto? Nos dieron palo, o sea, el Señor nos castigó, y el Señor no utiliza la palabra para castigar, sino para formar, para edificar, para redarguir, para guiar, para enseñar, ¿cierto? Para eso es que utiliza la palabra del Señor. Y entonces cuando utilizamos esos términos, estamos emitiendo un juicio sobre la palabra, estamos emitiendo un juicio sobre el pastor nos dio palo, ¿sí? Y no fue el palo del pastor, fue la palabra de Dios. Y estamos tomando un juicio sobre la persona que está hablando y estamos juzgando según la justicia del Señor. No, según nuestra justicia, según nuestro parecer. Y somos lazos en eso. Y el Señor me tenía inquieto con esta palabra hacía rato y la estaba mirando y yo leía, Señor, ¿a dónde vamos con esto? Dice, es que nadie puede decir que la palabra es un castigo. Y nos lo decimos en tono jocoso, pero es que en tono jocoso podemos decir muchas cosas que hieren y ofenden, y más al Señor. Y entonces tenemos que dejar de clasificar la palabra como el castigo que nos está dando el Señor, más bien como la dirección que nos está dando el Señor, la disciplina que nos puede estar dando el Señor, porque al que ama, disciplina. Y entonces juzgamos el palo santo de acuerdo a nuestro parecer. Cuando para alguien es una bendición que le digan que está obrando mal y se siente agradado de que el Señor le diga, mira, estás haciendo mal, corrige, para otro es, me están dando palo. Y entonces en el uno estoy apreciando la palabra de Dios con el propósito que tiene para mi vida, y en el otro estoy sintiendo que Dios me está disciplinando por algo que yo sé que tal vez estoy haciendo. Y entonces estamos aplicando nuestro parecer y no la justicia de Dios. Estamos haciendo el mal y no teniendo únicamente lo bueno que el Señor nos pide que tengamos que hacer. Amén. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Mateo 7, 1 al 3 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzgan, se les juzgará, y en la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en tu ojo? Y entonces, miramos según nuestra óptica y a veces nosotros estamos más involucrados en el asunto que a quien estamos criticando o la palabra que estamos criticando. Así como juzgamos la palabra de Dios, seremos juzgados nosotros. Y el Señor me traía a la mente esa parte, se me fue el versículo en este momento, que lo traía y se me fue, me lo dio el Señor hace un rato, ¿cierto? En que seremos examinados, serán examinadas todas nuestras palabras. Cada una de las palabras que digamos será examinada, serán examinadas las obras y serán examinadas nuestras palabras. Entonces imaginen usted delante del juez supremo, que es nuestro Dios, ¿cierto? Y el Señor te dice, ¿cuántas veces fue que dijiste que mi palabra era un castigo, que te daba palo con ella? Seremos enjuiciados por eso. ¿Sí? Y tenemos que responderle al Señor por cada palabra que digamos. A favor y en contra, porque igual seremos recompensados por las palabras buenas. Amén. Juzgar la predicación, el consejo, la guía, la dirección de Dios a través de alguien es un gran error. Juzgamos la palabra a través de la palabra. Y si la hallamos cierta, la damos gracias a Dios. ¿Cuál es el versículo? Mateo 12, 36, 37, 37. Si juzgamos la predicación diciendo que la predicación es buena o es mala, ¿cierto?
nos estamos saliendo del propósito de Dios. Toda la predicación que esté alineada con la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, es buena. Porque es la voluntad de Dios y toda la palabra de Dios la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Su palabra es buena, la suma de su palabra es la verdad. La palabra es vida, el evangelio es poder para salvación. Y entonces no podemos hablar y juzgar un mensaje que manda el Señor, un mensaje que da el Señor, diciendo que estuvo bueno, que estuvo malo, que estuvo aburrido, ¿sí? Que fue muy duro, que fue muy suave, porque nosotros no estamos para juzgar la palabra, estamos para escucharla, alimentarnos, guiarnos, edificarnos, que nos sirva de consuelo, el propósito que el Señor tenga con ella. Pero la iglesia normalmente está emitiendo juicios sobre la palabra que el Señor está entregando. Y el Señor no espera que nosotros enjuiciemos su palabra, espera que tomemos la verdad de su palabra, busquemos el propósito de su palabra en nosotros y la apliquemos a la vida que estamos teniendo. Amén. Muchas veces el juicio que emitimos, lo emitimos para tapar la viga que tenemos en el ojo. Y entonces criticamos la palabra porque nos damos cuenta que la viga se hizo más grande, se hizo más notoria, ¿cierto? Y no queremos que eso pase, no queremos que se nos refleje esa viga en nuestra vida, no queremos que se nos diga que hay algo que está mal. Y cuando nos dicen algo que está funcionando mal en nosotros, muchas veces nos desagrada. Las mujeres son más sensibles. ¿Cómo estás de gorda, querida? ¿Y esto qué le pasa? ¿Sí? A nadie le gusta, a una mujer no le gusta que digan que está gorda. Nunca. ¿Sí? Y hay hombres que tampoco. ¿Sí? A mí me da igual. ¿Sí? Si a alguien no le gusta que le hablen de su apariencia, ¿cierto? A Dios no le gusta que le hablen mal de su palabra. No le gusta que le digan que es palo. No le gusta que le digan que es una palabra laxa, o que es una palabra suave, o que es una palabra dura. No, Él quiere que asumamos la verdad del mensaje. Siempre querrá que miremos el propósito de su palabra, porque la palabra que el Señor lanza nunca vuelve vacía. Debemos aprovechar todo lo que el Señor nos da, encontrarle el lado amable a todas las cosas. Cuando tú disciplinas a tu hijo o te disciplinaron cuando pequeño, tal vez te dolió, pero fue para un buen propósito. Y cuando el Señor te da una palabra para disciplinarte, para descubrirte, para mirarte, para quitarte el autoengaño, para quitarte la máscara que te pones de religioso o lo que sea, el Señor te lo está haciendo para que tú andes conforme a la verdad y no conforme a la que tú crees que es tu verdad, para que mires la palabra como un juicio sobre ti para bendecirte y para sacarte de alguna situación en la que estás equivocado. Qué importante es mirar la palabra como el Señor nos la quiere entregar y como nos la quiere dar. Qué importante es que el Señor se revele a nosotros diciéndonos, estoy cansado de que me digas que te doy palo, o estoy cansado de que me digas que no me gusta lo que hablas, o estoy cansado de que critiques al mensajero, sea el que sea el mensajero, el que ves por televisión, el que escuchas en la radio, o el que está parado aquí en el altar explicando la palabra. Porque estás criticando lo que yo estoy haciendo, estás criticando al hombre, estás criticando el mensaje, y no estás recibiendo y entendiendo que hay un propósito en mi mensaje. Amén. Segunda de Pedro 2:1. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Eso les traerá una pronta destrucción. Esta palabra la utilizamos para hablar del mensajero, normalmente, ¿cierto? En el pueblo judío habrá falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros. Y entonces ubicamos al maestro, al profeta en el altar. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos profetas, porque nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios, y no hay profecía más perfecta que la palabra de Dios. Estamos llamados a profetizar, a anunciar la venida del Señor, eso es una profecía, ¿cierto? Repetimos lo que el Señor nos dijo que dijéramos y se lo contamos a otras personas. Somos profetas. Somos maestros porque enseñamos la palabra de Dios. Entonces somos maestros porque enseñamos la palabra de Dios. No es para el profeta de ministerio o de don o para el maestro, sino para lo que somos cada uno de nosotros, porque también nos convertimos a veces en falsos profetas y falsos maestros. ¿Cuándo? Cuando criticamos la palabra, cuando el Señor dice, no dejen de congregarse como hacen algunos, pero nosotros le decimos al otro,
No están así, no están así. O sea, eso es el contexto de los tiempos en Corintios, ya cuando el Señor hablaba, o en Romanos, o no sé. Vaya, eso no es tan así. Ya nos estamos convirtiendo en un falso maestro. Y el Señor dice, hay de aquellos que hagan tropezar a mis hijos, más les valdría colocarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al río, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros emitimos nuestra opinión, lo que nosotros creemos en nuestro parecer, en nuestro juicio, no en la verdad de la palabra, estamos haciendo que otros caigan y nos convertimos en esos falsos maestros y en esos falsos profetas. Cuando yo me reúno después del servicio para decir, esto ya está cansón, mejor dejemos descansar nuestro oído y no vengamos la otra semana, o congregarse no es tan fácil, o mejor, ¿para qué estás dando la plata en el templo? ¿O para qué obedeces todo? El Señor sabe que tú no eres perfecto y que no puedes obedecer todo. Estamos cayendo en la trampa de convertirnos en falsos maestros, colocar nuestro juicio sobre el mensaje, nuestra idea de la palabra de Dios, y estamos dañando a otros que tal vez venían caminando muy bien, pero que una falsa doctrina hizo que se desviaran, porque fue la falsa doctrina de mi parecer. A pesar de que yo crea en la palabra, a pesar de que crea que está bien, mi parecer se sale del contexto de la doctrina del Señor y estoy haciéndole daño a otros. Por dar una mala interpretación propia, por dar un juicio sobre una palabra, que yo pueda que crea, pero que digo que no es aplicable, porque toda la palabra es la verdad, sí, yo lo creo, pero hay cosas que no se pueden hacer hoy, pastor. Y entonces ya con eso, que hay cosas que no se pueden hacer, estoy dañando a quien me está escuchando. Porque esa persona tal vez venía con ánimo, pero dice, tal vez este tiene razón, tal vez este no se equivoca, tal vez no es necesario hacer tal cosa que dice el Señor, tal vez no es necesario salirme tanto del mundo, una untadita de mundo, pues no tiene problema. Y como no soy perfecto, y como el Señor no busca que seamos perfectos en cuanto al pecado, sino que Él sabe que mientras estemos en este cuerpecito, en este mundo, vamos a pecar, y entonces estamos dando esa interpretación, y el que estaba al lado nuestro, que caminaba bien, dice que como que tiene razón, ¿cierto? ¿Para qué lo hacemos? Y es cuando vemos que muchos se pierden, porque alguna vez alguien en ligereza emitió un concepto propio con respecto, un juicio propio con respecto a la palabra de Dios. Podemos convertirnos en falsos profetas, podemos convertirnos en falsos maestros. Que el Señor ya viene, llevan 2000 años diciendo el mismo cuento. La palabra de Dios dice que de este siglo no pasará, y ya llevamos 20 siglos y nada que viene. Ese comentario está haciendo que la palabra de Dios se ponga en duda. Y ese comentario va a dañar la fe de alguien. Pero lo que pensamos es que lo puedes pensar, pero no es lo que el Señor quiere que tú enseñes. Si es tu opinión, guárdatela, porque es mejor no dañar la vida de otro, la relación o la comunión de otro. Amén. Santiago 4, 11 al 12. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. ¿Qué dice el Señor ahí? Si alguien habla mal del uno o del otro, es como hablar mal de la ley y juzgar la ley. Si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿O la palabra de Dios, la ley de Dios? No estamos llamados a juzgar, a emitir opinión, a emitir juicio. La palabra de Dios es sí y amén. No hay otra discusión, es sí y amén, no hay más. El Señor lo dice, así debe hacerse. Que lo hagas o no, debe hacerse. Pero no puedes decir que porque tú no lo haces, que otros no lo hagan. No puedes decir que no es para hoy. No puedes decir, la palabra de Dios dice que ya no pasará. Y entonces si la palabra de Dios no pasará, quiere decir que siempre está vigente y tiene la aplicabilidad para el momento y las circunstancias actuales, así la hayan escrito hace 4000 años o hace 2000 años o hace 1900 años. Es la misma palabra el día de hoy. Juzgar lo que se habla, lo que alguien dice respecto a Dios, es echarse una condena encima, porque el que juzga es Dios, y Dios te juzgará por usurpar su lugar en un momento dado. Amén. Hay dos formas de juzgar, porque debemos juzgar y lo escuchamos. Juzgar apegados
a la verdad. ¿Cuándo juzgamos de manera pecaminosa? Lucas 17, 1 al 2. Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños, ¿cierto? Cuando juzgamos y hacemos daño, estamos haciéndolo pecaminosamente. Cuando condenamos al predicador o a alguien que tiene un mensaje, el consejero, aquel que nos habla, que nos guía, estamos juzgando de manera pecaminosa. Cuando criticamos por orgullo, porque pensamos yo lo haría mejor, yo transmitiría mejor el mensaje, estamos juzgando de manera pecaminosa. Cuando buscamos los errores en la prédica, yo tenía que alguien que me buscaba los errores en las prédicas. Eso era impresionante. Yo predicaba el domingo y el lunes tenía el mensajito. Pastor, usted dijo esto y esto no se apega a la verdad. Me tocaba explicarle el contexto de la prédica para decir, yo trato, de pronto me equivoque, pero trato nunca de salirme de la palabra de Dios. Pero era experto. Él escuchaba la palabra de Dios y tomaba apuntes para escribirme el lunes, para decirme, yo creo que esto está mal interpretado. Yo le decía, yo no interpreto la palabra de Dios, yo predico la palabra de Dios. Ya no está en esta casa, pero era tremendo. Me buscaba la trampita. Pastor, casi no se la consigo, pero hoy le cogí una. ¿No? ¿Está bien? Criticar por orgullo, buscar errores para destruir, juzgar sin examinar la escritura. Eso es juzgar pecaminosamente. Juzgar por las apariencias. Yo entendí. No es lo que tú entiendes, es lo que dice. Por eso digo, a mí no me crean, crean la palabra de Dios. Si se van a enojar con lo que dice Dios, no la cojan conmigo, cójanla con Dios. No, es que usted dijo. Yo no dije, el pastor no dijo, el pastor leyó y transmitió lo que dice la palabra de Dios. Y cuando se hace, como les decía en un momento dado, inducir al error doctrinal, eso es juzgar pecaminosamente. No es necesario que diezmes, no es necesario que ofrendas o diezmas. Ya no es el diezmo, ya no está. Mire, cada iglesia tiene su línea, ¿cierto? Y aplica la doctrina del Señor. Aquí se habla de diezmos, ofrendas y primicias. En otras iglesias se dice, ya el diezmo no está, ya eso no es de ley, eso es de la ley, eso no es del Nuevo Testamento, solamente son ofrendas. Eso es esa iglesia. Las primicias ya no se dan, eso es de la ley, eso ya no se usa. Ya no se pide tampoco ni primicias, ni ofrendas, ni diezmos, cada cual da como quiere dar, porque eso dice la palabra del Señor. Y entonces lo aplican de esa manera, esa es otra iglesia. Cuando tú estás en una iglesia, donde el Señor te planta, sigues la doctrina que trae la iglesia. Es así de sencillo. Y si aquí se habla de diezmos, ofrendas y primicias, pues se dan diezmos, ofrendas y primicias. Pero tú no le puedes decir a alguien, es que yo no creo en eso. Yo no creo en un diezmo, yo no creo en la ofrenda, yo no creo. No lo puedes hacer, porque estás induciendo a un error doctrinal. Si tú te vas para la iglesia donde no crees, donde sí creen o no creen, igual que tú, amén, lo puedes hacer. Ya estarías apoyando y siguiendo esa línea. Pero mientras estés en revelación, aquí se tiene claro la doctrina que yo comprendo, lo que yo he estudiado, lo que el Señor me ha enseñado, es que hay diezmos, ofrendas y primicias para soportar el ministerio del Señor. Amén. Eso es juzgar con pecado. Juzgar bíblicamente, ¿qué es? Evaluar la doctrina, evaluar si lo que se está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios, a la doctrina de Dios. Comparar siempre la predicación con la escritura. Proteger a la iglesia en un juicio, eso es juzgar bíblicamente. Discernir, para discernir no es entender, discernir si la enseñanza es sana, es decir, involucrar al Espíritu Santo para comprender si la enseñanza es sana o no es sana, que es corregir con humildad si se equivocó el pastor, dijo que Moisés cuando se subió al arca se le quedaron 2 animales por fuera. Dígale al pastor, no era Moisés, ¿sí? Era Abraham. Guardar siempre la verdad del Evangelio. Eso es juzgar bíblicamente. Estamos llamados a juzgar, a evaluar a nuestros líderes, a nuestros pastores, la predicación, pero siempre de la manera correcta. Iglesia, somos muy ligeros al juzgar, al hablar de la palabra de Dios, al mencionar la palabra de Dios, al usar la palabra de Dios. Y el Señor dice, yo quiero que se ajusten a mi verdad. El Señor dice la palabra que
verbo, la palabra se hizo carne. Es decir, así de sagrada, de importante, de divina, de excelsa es la palabra de Dios para decir que es palo que me están dando, para decir que ya no es aplicable, para decir que es imposible de hacer, para decir que estamos manipulando con ella, que también me lo dicen, está manipulando con la palabra. Nada de eso puedes emitir un juicio de esa manera, porque si es la palabra, es la palabra. Y si te sientes manipulado por la palabra, amén. Y si te sientes que te dieron palo, amén. Pero el propósito nunca será manipularte, ni darte palo, ni criticarte. El propósito siempre será formarte, que crezcas y te edifiques con ella. Amén. Iglesia, a veces lo hacemos, lo vivimos de esa manera, lo vemos, lo compartimos. Pero lo más peligroso es cuando lo que pensamos, nuestro parecer, se lo enseñamos a alguien y ese alguien se aparta de Dios, se aparta de congregarse, se aparta de seguir la doctrina. Porque yo alguna vez, en una ligereza, se lo dije, aunque realmente no lo crea. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Yo fui oveja. Sigo siendo oveja del Señor. Sigo siendo oveja. Pero alguna vez estuve en la posición que están ustedes. Y terminaba el servicio y salíamos y comentábamos el servicio. Nunca fui de juzgar, pero sí entre las personas que nos reuníamos. Se escuchaban los juicios y nunca tuve el carácter mientras estaba siendo formado de decir, pare. ¿Sí? Esa es su opinión, pero la palabra de Dios lo dice. Y si el pastor lo dijo, hay que hacerlo. Porque no fue el pastor, es Dios hablando a través de él. Entonces pare, no diga, no se vaya en contra de lo que se está hablando. No se vaya en contra de que si el Señor dice que hay que orar todos los días, hay que orar. No es que el pastor también cree, no es el pastor el que cree, es Dios el que dice que oren sin cesar. Que hay que escudriñar la Escritura. El pastor cree que uno tiene tiempo para ponerse a eso. No es el pastor, es la Escritura. Y a mí me faltó el carácter para hacerlo en ese tiempo, porque estaba empezando a crecer en el Evangelio, a crecer en Dios. Pero no quiere decir que hoy no pueda decirles que me equivoqué y que si ustedes lo están haciendo, es hora de parar. No juzguemos al mensajero, no juzguemos la palabra. Démosle el valor que tiene la palabra. Y si el mensaje fue una bendición grande que me emocionó, me elevó, me sacó, amén. Pero si fue un mensaje que tocó mi intimidad y me di cuenta de mis errores, más amén todavía. Porque es mejor ser transformado que ser emocionalmente agradado. La palabra nos agrada muchas veces, pero es más efectiva cuando nos transforma, cuando nos limpia, cuando nos libera. Porque la palabra a veces pensamos que es la cárcel y la palabra nunca será la cárcel. La palabra es la libertad para nosotros. Amén. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos recuerda, Señor, porque no es enseñarnos, Señor. Es mostrarnos, Señor, nuestra realidad como siempre lo haces, Señor. Es descubrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Es mirarnos, Señor, y decir, mira, lo has hecho mal hasta ahora, puedes corregirlo. Mira, permites cosas en tu vida que no debes permitir. Mira, permites conversaciones al lado tuyo que no debes permitir. Tienes autoridad para detenerte y para detener. Porque conoces y lo que argumentarías, con lo que juzgarías es con la palabra de Dios misma. Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos llamas, Señor, a tener, Señor, ese respeto por lo que es tu palabra, que eres tú mismo, Señor. A tener en cuenta esa divinidad, Señor, que es tu palabra, Señor. A no juzgarla a la ligera, Señor. A no contradecirla, Señor, a no interpretarla en nuestro parecer para agradarnos, Señor, y para autojustificarnos, sino realmente, Señor, que la vivamos y la entendamos como que es tu voluntad expresada para nosotros, Señor, como es tu manual, Señor, para que vivamos, como es la ayuda que nos das para ser guiados, para transformarnos, Señor. Hoy, Señor, permítenos que nos examinemos a nosotros mismos, Señor. Permite, Señor, que podamos vivir, Señor,
Y antes de criticar y antes de juzgar, examinamos a la luz, Señor, examinarnos a nosotros, examinarnos a otros, a la luz de la palabra de Dios y no a nuestro parecer que muchas veces, Señor, se ve nublado por la gran viga que pueda estar en nuestros ojos, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor.